Bueno, lo hablamos hace algunos días, nos preocupa que, bueno, decía pasamos horario invierno, es porque se acerca evidentemente y nos preocupa conocer cómo va la reconstrucción, un mega incendio que sin precedentes afectó a la región de Valparaíso. Hablábamos con Rodrigo Mundaca, el gobernador, hace algunos días y expresaba allí sus puntos de vista. Sobre esto queremos hablar con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien tenemos en línea, le agradecemos que nos responda hasta ahora de la mañana. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, Gerardo Gómez le saluda. Buenos días, Gerardo. Encan- Muy bien, gracias. Encantado, ministra, de estar con usted. No sé, ¿está con manos libres o algo así? Ah, no, la estoy viendo ahí. Está allí frente a nosotros. Oiga, Rodrigo Mundaca nos decía el gobernador hace unos 3 días en este programa que la reconstrucción ha sido derechamente un proceso bastante lento y que tenía, entre otras cosas, que ver con un Estado fallido definitivamente para él. ¿Usted coincide con esa mirada? Bueno, más que entrar a distintas opiniones, yo creo que lo importante es darnos cuenta de cuál es la situación y las capacidades que tiene el Estado. Claramente, cuando hay una catástrofe de estas características, de esta magnitud, así lo hemos visto, nos gustaría poder llegar más rápido y nos gustaría, por supuesto, poder llegar a las necesidades de las personas de la manera más eficiente posible. Yo creo que nuestro Estado en los últimos años le han tocado múltiples catástrofes, ha ido mejorando su gestión, pero muchas veces nos gustaría tener herramientas que nos permitieran actuar más rápido y llegar de manera más rápida, distinguiendo de todas maneras la etapa de la emergencia, que es la que todavía estamos hoy día, y ya empezando la reconstrucción, entendiendo que siempre hay medidas que van a ser de más corto plazo, que son transitorias, y otras que son de la reconstrucción y que tienen un mediano y un largo plazo. Pero sí asume que ha sido lenta por indistinta de la razón. Porque es la queja, es lo que ha provocado que algunas personas levanten barricadas, que estén durmiendo en carpas, que dicen que no ha llegado allí por una u otra razón. Ya vamos a entrar en los detalles de por qué probablemente esto ocurre o se puede mejorar, pero asume que ha sido lenta esa reconstrucción. Más que lenta, yo empatizo y entiendo absolutamente para las personas afectadas, si uno lo pierde todo, si uno no tiene casa, pierde todo lo que tenía, todos los días son un desafío, y por lo tanto a uno le gustaría poder llegar con las respuestas el primer día. Entonces entiendo absolutamente Ujú. esa impotencia de las personas, y creo que a cualquiera de nosotros nos pasaría si lo perdemos todo. Estamos avanzando de la manera más rápida posible. El Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, levantó muy rápidamente la información que nos permite llegar a las personas afectadas. Se pagaron la primera semana el primer bono de recuperación, ya van 2 meses de pago de bonos de acogida. Han ido avanzando la instalación de las viviendas de emergencia, y hay un conjunto de instituciones del Estado que han estado desplegadas en este proceso. Pero sin duda que cuando uno vive una tragedia de esta magnitud, todos los días son un desafío, y ahí es donde como Estado queremos llegar más rápido. Ministra Toro, una de las, bueno, eran varias las causas y voy a ir bajando en esas que hablaba con Rodrigo Mundaca y él decía que uno de los problemas que él detectaba eran los privados, porque al final todo pasaba por los privados, porque dijo el Ministerio de Vivienda no hace vivienda, la hacen los privados y si los privados no le parece el proyecto o la licitación, no se hace y hay que partir de nuevo. Y decía el ministro de Agricultura no entrega alimentos, sino que lo hace un privado. Entonces él veía que allí, es más, dijo, nos daba otro ejemplo, queríamos poner ya el alumbrado público, llamamos a licitación, desierto, decía, porque no les pareció el monto que se estaba planteando, entonces hay que elevar esa cifra y volver a llamar. Entonces él allí notaba una piedra de tope, apuntado a los privados, pero yo le mencionaba que en otras ocasiones el trabajo mancomunado con los privados ha dado un resultado virtuoso. Ocurrió el 2010, luego del también mega terremoto y posterior tsunami que afectó a Chile. ¿Cómo ve usted el rol de los privados en esto? ¿Son parte del problema? Sin duda la reconstrucción es un desafío país, y ahí tanto la participación del sector público, del sector privado, de las comunidades, las ONG, los voluntarios, voluntarias que se han puesto a disposición, es muy importante. Y tenemos que poder trabajar con los privados. Yo no quisiera hablar tanto de la etapa de la emergencia, que no está directamente bajo mi, Sí.
cargo, sino más bien la reconstrucción, y ahí estamos haciendo un trabajo importante, pero sí hay algunos elementos que a mí me ha tocado ver justamente en esta etapa inmediata de la emergencia, que es cuando el Estado requiere poder actuar más rápido. Y ahí hay algunos de los temas que plantea el gobernador han sido así, o sea, ha habido cierta lentitud, cierta dificultad en la instalación de los servicios, cuestiones que dependen justamente no del Estado, sino de esta conversación con los privados, que yo creo que en general han mostrado muy buena disposición, pero las catástrofes superan a veces las capacidades de toda la institucionalidad, y ahí es cuando, como aprendizaje también de esta emergencia, siempre vale la pena, ya pasados unos meses, poder hacer una evaluación y ver qué cambios institucionales puede ser necesario realizar. Porque ahí se vieron algunos nudos, sin perjuicio de que yo espero que los privados, como lo han hecho otras veces, estén a disposición de este proceso que tiene que involucrar a todo el país. Ya, pero hasta aquí, ministra Toro, ¿han sido colaborativos en el rol que les corresponde, por supuesto, a los privados, o se han transformado en una traba en eso? Y ahí le voy a preguntarlo con respecto a la burocracia que también puede haberse detectado en el proceso. Bueno, que a mí no me tocó, como decía, lidiar En esa específicamente etapa, ya. en la etapa que está pasando. Pero las primeras tareas que han tenido que ser la reposición de los Por servicios ejemplo, básicos, ¿y de ahí? los servicios, las luminarias, ¿Mm? ha ido avanzando en plazos que se han ido acelerando el último tiempo, pero las primeras semanas, insisto, no me tocó directamente, así que no podría jugar los detalles de esas conversaciones, pero las primeras semanas costó más poder agarrar el ritmo que ya tiene hoy día, esa recuperación de cuestiones que son básicas y que efectivamente no dependen directamente del Estado. ¿Qué es lo que nos puede decir con respecto a esa burocracia? Lo mencionó el gobernador, no lo mencionó el gobernador de la Araucanía también cuando tuvieron un incendio el año pasado, decía que ven cosas que era bien difícil de entender o superar. Por ejemplo, dijo, yo no puedo reconstruir una vivienda si es que la vivienda no está asegurado en los papeles saneados, por así decirlo, que el dueño es quien dice ser, que tenga agua potable habilitada y energía eléctrica disponible. Si no está eso, dijo, yo no puedo levantar una vivienda definitiva, por ejemplo. Y por eso que había levantado 40 en vez de 170, que algo así que era la cifra en ese momento cuando hablé con él. Y que él veía que ahí vía decreto había algo que hacer, porque no podía hacer eso, costaba mucho, era un gran problema. ¿Usted le ha tocado, se ha topado con ese tipo de problemas o nota que el Estado está demasiado vetusto en esa área y hay que hacer cambios? Me ha tocado asumir también la coordinación de las reconstrucciones que venían del año pasado, y Claro. sin duda que uno ve algunas dificultades en ese sentido. Nosotros somos un país que nos hemos construido a lo largo de muchas catástrofes. De hecho, eh, en virtud de o como aprendizaje de catástrofes anteriores, hay aprendizajes institucionales importantes. Después del terremoto del 39, la creación de la Corfo, después del terremoto del 2010, Senapred, que lo hemos visto operando estos primeros años, y tenemos una legislación tanto de catástrofes como el estado de emergencia constitucional que entrega flexibilidad, y es importante reconocerlo de todas maneras, y por eso nuestro gobierno ha tomado esta medida de declarar zona de catástrofe y de declarar estado de emergencia constitucional y hacer uso de las facultades que este otorga. Y ahí, por ejemplo, hay algunas medidas que se pueden tomar justamente por decreto atendiendo la urgencia. Hay algunos trámites que se pueden simplificar cuando estamos hablando de la reconstrucción, y eso lo estamos incorporando y aprendiendo también de la experiencia del año pasado. Por ejemplo, cuando hablamos en materia de títulos de dominio, es una complejidad para las reconstrucciones, porque justamente si hay personas que no tienen regularizado su título, es muy difícil poder construirle si no hay claridad de quién es la propiedad del terreno. Y ahí una de las medidas del plan de reconstrucción
es que el Ministerio de Bienes Nacionales acorte los plazos de obtención del título. Otra medida, por ejemplo, ha sido por parte del Ministerio de Vivienda poder realizar licitaciones, concursos de manera innominada. Esto significa empezar a construir antes de que las viviendas estén asignadas a una persona en particular, porque el proceso puede ser muy lento cuando primero hay que tramitar toda la situación legal de esa persona para entregarle el subsidio y después construir. O sea, hemos ido utilizando las herramientas que nos dan la normativa de excepción que nuestro país tiene, pero también hay que reconocer que hoy día, si bien somos un país acostumbrado a catástrofes, hoy día también los desafíos del cambio climático nos muestran nuevos desafíos, o sea, tener 4 eventos muy significativos como fueron los incendios forestales del 2022, los incendios forestales del verano 2023, las lluvias de junio, las lluvias de agosto. Ahora, estos incendios en un periodo de tiempo tan corto, poquito más de un año simplemente, nos habla que los desafíos son otros. Y así como nuestro país tiene una cultura fuerte antisísmica, tiene estándares de los que nos sentimos, yo creo, todos muy orgullosos. Hoy día, estos nuevos desafíos que implican el cambio climático también los tenemos que empezar a incorporar en nuestra cultura y en nuestra institucionalidad. Usted escucha a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, conversando con Primera Pauta. Vamos a los números. ¿Cuántas son las viviendas que se necesitan de emergencia, sumo, para que tengan cumplir con una promesa del presidente? Todos van a tener un techo antes de la llegada del pleno invierno. Primero, ¿eso se va a cumplir y cómo vamos con los números? Ahí creo que es importante hacer una distinción. Cuando hablamos de la vivienda transitoria, hay 3 soluciones que se están implementando. Primero, la vivienda de emergencia, esa es la primera opción. Pero no en todos los casos es posible instalar una vivienda de emergencia, ya sea por el tamaño del terreno, hay lugares donde no cabe una vivienda de emergencia y después la vivienda definitiva, por las condiciones de riesgo del terreno, por las condiciones de uso del terreno, se requiere una autorización del dueño para poder hacer la instalación de la vivienda de emergencia, por lo tanto, no en todos los casos se va a poder instalar esta vivienda de emergencia y además hay personas que han rechazado la vivienda de emergencia. Pero quienes no tienen la solución de la vivienda de emergencia, todos tienen la solución del bono de acogida, que son 10 UFs mensuales que ya se están pagando y se van a pagar al menos por 6 meses en la mayoría de los casos. Por lo tanto, todos están teniendo una solución de habitabilidad transitoria. Y por último, el universo de la población más vulnerable, como las personas embarazadas, como las familias que tienen personas con dependencia severa, funcional severa, están en soluciones de hotelería. Por lo tanto, se ha avanzado en las viviendas de emergencia, pero no es la única solución de habitabilidad transitoria. Ya, si le entiendo, más allá de cuál sea la fórmula, ninguno va a estar sin techo para la fecha de la llegada del invierno o la época de lluvias, ¿no? O de bajas temperaturas. ¿Es así? No hay nadie que no esté recibiendo una solución transitoria. Esperamos que la mayor parte de las viviendas de emergencia que se pueden construir, efectivamente se terminen de construir en las próximas semanas. Sin embargo, todas esas personas están también, como decía, recibiendo el bono de acogida, un bono que es de libre disposición y por lo tanto las personas pueden elegir si lo están utilizando para complementar un arriendo, para aportar en una casa donde estén acogidos, para encontrar la solución que les sea más adecuada. Oiga, pero nos decía el gobernador, y a mí me llamó la atención ese dato, que había un 30% que se le entregó alguna vivienda de emergencia y no la habitaba, porque dijo, no tienen luz, no tienen agua, la gente la utiliza como bodega, se va a otro lado, busca otra fórmula. ¿Por qué sucede eso? Si es que es así, porque él decía que era un 30% que no la habitaba. Bueno, cada una de las personas, de las familias, también tiene cierto grado de autonomía, por lo tanto, entregadas las soluciones por parte del Estado, también tendrá que ver cuáles son sus mejores condiciones. Pero no serán condiciones que le permitan vivir ahí, por algo no se quedan ahí. Ahí es importante recordar que nuestro gobierno ha empezado a entregar las viviendas
de emergencia con instalación de servicios básicos, algo que antes no era así. Antes se entregaban viviendas de emergencia o medio aguas, incluso mucho más básicas y sin conexión a servicios básicos, sin baño. Nosotros hemos empezado a entregar viviendas de emergencia con estas características, pero sí es importante señalar que hay que separar la etapa de la construcción de la vivienda de la etapa de instalación de los servicios. Y ahí efectivamente hay un rango de tiempo en que las empresas sanitarias, las empresas eléctricas entran con posterioridad a lo que está a la construcción de la vivienda, y ahí hay naturalmente un delta de tiempo que ya se ha empezado a cortar los últimos tiempos, pero no es inmediato con la construcción, porque tienen que entrar luego esas empresas. El número para terminar, ¿cuántas hay? ¿Cuántas faltan? No sé si en emergencia o, bueno, no están levantando vivienda definitiva, asumo todavía. ¿Qué números tiene? Bueno, inicialmente un primer barrido de la necesidad de viviendas de emergencia dio aproximadamente un número aproximado de 1.200 viviendas de emergencia que eran necesarias, solicitadas por las personas y que estaban en terrenos donde era viable instalarlas, es decir, que ya estaban limpios, que ya se habían recogido los escombros, que por razones geográficas era posible instalarlo, y ese primer grupo de viviendas de emergencia ya está culminando su instalación. Pero en la medida en que pasan las semanas y se van despejando más terrenos, se va hablando con las familias, surge un segundo grupo de viviendas de emergencia que son las que se instalarán en las próximas semanas. El viernes estuvimos con Senapred, con el subsecretario del Interior, y también señalaba que ya se comienzan a instalar las viviendas de este segundo grupo. Y en lo que tiene que ver con la reconstrucción, es importante señalar que la reconstrucción ya ha comenzado, y aquí ya hay algunas familias que han empezado a recibir tanto su subsidio de autoconstrucción. La autoconstrucción asistida es una de las modalidades que tiene el proceso de reconstrucción y que implica que familias que así lo elijan son contactadas y son asistidas por un profesional, un arquitecto u otro profesional, para que esta autoconstrucción sea adecuada y así vaya recibiendo subsidios de parte del Ministerio de Vivienda. Y también hay familias que ya han comenzado con la construcción de vivienda industrializada. Por lo tanto, en aquellos sectores que es, entre comillas, más factible empezar a construir la vivienda hoy, ya se está haciendo. Y hay sectores, debido a la forma en que estaba habitado este territorio, que no es posible inmediatamente, porque hay que evaluar medidas de mitigación, hay que evaluar si son zonas donde las familias se pueden quedar por razones geográficas, y ahí sabemos... Algunos no se van a poder quedar, algunos no podrán quedarse donde estaban porque el terreno es absolutamente inadecuado, ¿sí? Va a pasar eso. Es parte de lo que se tiene que analizar, pero que hay algunos campamentos que estaban catastrados previamente por parte del Ministerio de Vivienda, donde ya se había definido la necesidad de relocalización, y por lo tanto ahí el MIMBU lo que hace es buscar un nuevo terreno, construir ahí un proyecto habitacional y entregar un subsidio a esas personas. La reconstrucción no puede significar volver a construir en zonas de riesgo, y por lo tanto nos vamos con mucha cuidado eso, porque relocalizar sin duda es muy complejo para las familias y las comunidades, pero no se puede descartar porque no vamos a construir en zonas de riesgo. Esto para terminar, porque me pasé a la hora. ¿Van solo 3 viviendas definitivas construidas? Eso decía la alcaldesa Viña del Mar, ¿es así? ¿Se están construyendo las viviendas de emergencia? No, definitiva, decía que eran solo 3. ¿Es así? ¿3? Se están construyendo ya las viviendas de emergencia, o sea, definitivas, como les señalé, ya se han entregado una cantidad importante de subsidios, pero la reconstrucción toma su tiempo, y por lo tanto en algunos sectores ya se está iniciando y va a tener avance este año, pero también es importante que la gente tenga claridad, y en esto nosotros preferimos ser claros y no crear falsas expectativas de que hay procesos que se van a demorar más tiempo, y por eso tenemos estas soluciones de habitabilidad transitoria, que no son las ideales, pero
son transitorias. Pero del 2022 todavía entiendo, todavía no se han resuelto todas, todavía quedan algunas por entregar y definitivas por entregar, ¿no? Eso sí, es así. Del incendio de forestal del año 2022 es cierto que todavía quedan viviendas definitivas pendientes y se está avanzando en ese proceso. Ministra, le agradecemos mucho haber abordado este problema con nosotros y lo que se está haciendo para ayudar a los afectados que nos escuchan en Viña del Mar y Valparaíso en el 96.7 FM. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día, ministra. Ahí estaba Javiera Toro, la ministra de Desarrollo Social y Familia, conversando con Primera Pauta